A la hora de diagnosticar motores de combustión, ya sean diésel o ya sean de gas o biogás, propano, etc., hay una técnica especialmente buena para efectuar diagnósticos, que es el análisis de los humos de combustión. Junto con otras técnicas como es la boroscopia, el análisis de aceite, pues hacen que podamos tener diagnósticos muy claros con muy poca intervención en el motor. Si además de eso unimos otros diagnósticos, como los que nos vienen del análisis de vibraciones, de la inspección termográfica, de la inspección visual, muy importante la inspección visual, o de la inspección ultrasónica, nosotros podemos tener un mapa de cómo se encuentra un motor determinado con una precisión muy alta y en muy poco tiempo. Vamos a hablar de la interpretación de los resultados de las emisiones. Pero voy a dividir este vídeo en tres partes para que ninguna de ellas sea muy larga, así que te podrás concentrar en la parte que quieras. La primera parte va a estar dedicada a la parte teórica de la combustión, a qué es lo que nosotros esperamos. La segunda parte va a estar dedicada a la realización práctica de un análisis de emisiones. Y la tercera va a estar dedicada al árbol de decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que tomar una serie de decisiones a partir de ese análisis, y en ese tercer vídeo lo que os contaré es cómo vamos a actuar de acuerdo con los resultados que nosotros obtengamos del análisis. Así que vamos en primer lugar con la parte teórica de la combustión y del análisis de emisiones. Tenemos cierta tendencia a pensar que el análisis de emisiones gaseosas de un motor de gas o de un motor diésel es una cuestión legal, es decir, la hacemos para ver si cumplimos o no cumplimos con una legislación determinada, pero en realidad también podemos orientarla desde el punto de vista diagnóstico. De acuerdo que también tenemos que cumplir una ley, pero unas leyes, un ordenamiento jurídico, tenemos que cumplir con una declaración de impacto ambiental o con una imposición que nos hacen desde el punto de vista medioambiental, pero podemos utilizar los resultados también con fines diagnósticos para saber si el motor está funcionando correctamente o no. Para eso necesitamos entender esta gráfica que voy a pintar aquí. Si nosotros representamos en esta gráfica, por un lado, la presión del cilindro, la presión media efectiva del cilindro, y por otro lado representamos el exceso de aire de combustión, podemos ver qué es lo que ocurre con diferentes parámetros y con diferentes compuestos. ¿Qué compuestos? Bueno, pues imaginemos el caso más simple, que es el de que lo que estamos quemando en el motor es gas natural. Lo que voy a decir vale lo mismo para otros gases, pero imaginemos que nosotros estamos quemando gas natural, que es mayoritariamente metano. Y a ese metano le sumamos oxígeno. Tenemos que recordar que el oxígeno lo vamos a obtener del aire, con lo cual el oxígeno no viene solo, así que tendremos también nitrógeno. Habrá otros compuestos aditivos, vamos a olvidarnos de ellos porque son minoritarios. Ahora, ¿eso en qué se va a transformar? Se va a transformar, por un lado, en CO2, por otro lado, se va a transformar en CO, es decir, una combustión incompleta de los hidrocarburos, del metano en este caso. También obtendremos oxígeno que no ha participado, una parte del oxígeno no ha participado en la reacción, porque es oxígeno en exceso. Y el nitrógeno íntegro no participará en la reacción. Tendremos también, como consecuencia del nitrógeno y el oxígeno ambiental, una pequeñísima parte va a formar estos peligrosos gases que son el NO y el NO2, que juntos les llamamos NOx. Pues este es el mapa de los diferentes gases que podemos encontrar en la combustión. Por otro lado, también tendremos que hay una pequeña parte de aceite, y esa pequeña parte de aceite que también se combustiona nos proporciona dióxido de azufre en las emisiones. Aquí vamos a poner aceite. El aceite pues, se liberará formando todos estos gases, pero también formará una pequeña cantidad de SO2 que hasta determinados límites no nos tiene que preocupar, y a partir de determinado límite nosotros tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo. Vale, pues ¿qué ocurrirá? Pues que nosotros, dependiendo de la cantidad de oxígeno que nosotros pongamos en la reacción, que nosotros pongamos a reaccionar, si ponemos exactamente la cantidad estequiométrica de metano, no obtendremos oxígeno, pero a medida que nos excedamos en la cantidad de aire,
obtendremos mejor combustión, una combustión más completa, bajaremos las temperaturas de cámara y empezaremos a obtener oxígeno libre, oxígeno sin reaccionar, exceso de oxígeno. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo aumento la presión del pistón? Bueno, vamos a ver también qué ocurre cuando yo aumento el exceso de oxígeno, eso que llamo el lambda, el tanto por ciento de exceso de oxígeno. En esta gráfica de presión media efectiva contra lambda, yo tengo aquí una primera zona, os la voy a dibujar, que es así más o menos, aquí otra zona, en la que determinadas presiones y determinados lambda nos meten en una zona que llamamos de detonación. Es decir, en esta zona, si el lambda y la presión media cayeran aquí, el motor va a detonar. Así que tendré que hacer algo, bajar la presión que yo tengo en el pistón, y bajar la presión media en el pistón supone en muchos casos meter menos combustible, meter menos mezcla. Meter menos mezcla supone bajar de potencia el motor. Si entra en detonación, esa es una de las cosas que puedo hacer. Tengo que intentar que la presión en el pistón no sea tan grande. También puedo alejarme de esta zona e irme hacia acá, empobrecer la mezcla. Al empobrecer la mezcla, pues yo puedo encontrar una zona, esta será una zona más o menos confortable, en la que yo puedo tener ausencia de detonación. Puedo aumentar bastante, no puedo aumentar infinitamente, porque siempre va a haber un punto en el que tenga la detonación. Y por otro lado tendré que si me excedo en el lambda, en el exceso de oxígeno, entraré en esta zona, que es la zona de apagado. Es decir, es una zona en la que ya no se forma la combustión. Muy bien, pues ¿qué me pasa con las emisiones de los gases que yo veo? Obvio, el CO2, porque con fines diagnósticos no tiene tanto valor, siempre va a estar el CO2 en las emisiones en torno al 5 o 6%, pero no es el elemento que más contribuye para nosotros, ¿no? el importante. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en el oxígeno? El tanto por ciento de oxígeno, que recordemos que es un tanto por ciento volumétrico, es decir, tanto por ciento de volumen. Eso es lo que mide el sensor, no es tanto por ciento en masa, sino tanto por ciento en volumen. Pues empezaría a tener determinados valores. ¿Cuáles son los valores más habituales que nosotros encontramos cuando analizamos motores carburados, que son la mayoría motores pequeños, pues son motores que funcionan a carburación? Pues nos encontramos valores de oxígeno que están entre el 6 y el 8-9%, más o menos por ahí. Eso significa lambdas del entorno entre el 1.6 y 1.8. Pues eso sería más o menos como esta zonita de por aquí, ¿no? Aquí tendríamos 1.6, aquí tendríamos 1.8. A medida que nosotros empobrecemos este O2, lo vemos aquí representado, ¿no? Bien como lambda, bien como exceso de oxígeno. ¿Cómo hemos representado el nitrógeno? Bueno, pues el nitrógeno nosotros normalmente no le ponemos un sensor al analizador, entonces el nitrógeno no lo analizamos. Pero sí que vemos qué es lo que ocurre con las emisiones de NOx. A medida que nosotros empobrecemos la mezcla, lo que nos va a ocurrir es que la temperatura que nosotros tenemos en el pistón va a disminuir. Entonces, al disminuir la temperatura, la reacción entre el nitrógeno ambiental y el oxígeno ambiental no está favorecida. Y eso lo que hace es que las emisiones, que las voy a pintar en verde, las emisiones de NOx disminuyen. ¿Veis? Van aquí disminuyendo. Si ya es así, más asintótica o más, ya es diferente, pero entenderemos que las emisiones de NOx van a disminuir. ¿Qué nos ocurre con las emisiones de CO, de estos inquemados? Curiosamente tienen un comportamiento curioso, ¿no? Y es que si nosotros enriquecemos mucho la mezcla, empiezan a aparecernos COs inquemados aquí. Llegan a tener un mínimo, y a partir de ese mínimo crecen. Este será el CO. Aquí tenemos las emisiones de NOx y aquí tenemos las emisiones de CO. ¿Qué pasa con el rendimiento? Pues vamos a pintarlo en azul, porque en azul tendríamos aquí la curva de rendimiento. Le ponemos aquí
¿Y qué nos pasa con el rendimiento? Pues el rendimiento, a medida que nosotros empobrecemos la mezcla, fijaros, a medida que nosotros empobrecemos la mezcla, el rendimiento crece, hasta llegar a un máximo, y a partir de ese máximo empieza a disminuir. Es decir, hay un punto de rendimiento máximo, a partir del cual ese rendimiento decrece. Bueno, pues esta gráfica la vamos a tener que tener muy en cuenta cuando empecemos a analizar nuestras emisiones, porque si en el análisis resulta que nos da unos COs altos y unos NOx muy bajos, tendremos un exceso de aire que está enfriando nuestro cilindro. Y además ese exceso de aire lo que nos estará provocando es que estemos fuera del rendimiento óptimo, es decir, estemos alejados del rendimiento óptimo. Si nosotros ganamos un poquito en temperatura, lo que nosotros vamos a hacer en muchos casos es aumentar las emisiones de NOx, pero rebajaremos las emisiones de CO, conseguiremos una combustión más completa, con lo cual las emisiones o el rendimiento será más adecuado. Podremos obtener hasta 1 o 2 puntos más de rendimiento, que eso es un montón de dinero. En el ajuste de este motor nos va la economía del motor. Además nos va el buen estado que presente el motor. Así que cuando analicemos, vamos a tener que analizar todos estos valores. Vamos a tener que tener valores de referencia. Esos valores de referencia van a depender mucho de cada motor, pero ¿dónde nos vamos a mover? ¿En qué nos vamos a mover? Pues solo para que los tengáis como referencia, como pura referencia, que después hay que aplicar a cada motor en concreto, pues nosotros tendremos que las emisiones de NOx son unas emisiones que nosotros decidimos, es decir, nosotros podremos poner unas emisiones de NOx más altas o más bajas. Considerando emisiones de NOx exigentes, pues podremos hablar del entorno de los 250 ppm en peso de NOx. Si nos permiten 250 ppm de NOx, nosotros tendremos un rendimiento pues, un poquito mejor. Si en cambio lo que nos permiten son 500 ppm de NOx, ¿qué nos ocurrirá? Pues que tendremos un rendimiento todavía un poco mejor, porque las temperaturas de cámara serán mejores, que de acuerdo con lo que nos enseñaba Carnot, el rendimiento es función de la temperatura más alta que nosotros podamos encontrar en la combustión. ¿Cómo son los límites de CO que nosotros vamos a tener? Bueno, pues dependeremos de cómo sean estos límites de NOx, porque nosotros vamos a aspirar a NOx que van entre los 200 ppm de CO y hasta las 500, 600 o incluso 900 ppm de CO. Mucho cuidado con las unidades, porque no es lo mismo medir en ppm que medir en miligramos por normal metro cúbico. Así que mirad en qué unidades. Yo os estoy dando las referencias en ppm, pero es posible que queráis hacer la conversión a miligramos por normal metro cúbico, porque a veces las limitaciones que nos da la legislación están en ppm, a veces están en miligramos por normal metro cúbico. Hacéis la transformación y podéis encontrar las fórmulas de transformación en cualquier parte en internet, y eso es muy sencillo. Incluso los propios aparatos, lo normal es que ya vengan configurados para que ellos mismos te hagan la transformación y te den el valor en ppm o en miligramos por normal metro cúbico. Yo os estoy dando las referencias en ppm. Bueno, pues aquí tenemos unas referencias muy interesantes con unos excesos de oxígeno que irán en motores carburados. El O2 estará entre el 6 y el 8%, y en cambio motores de inyección iremos a más o menos al 10, incluso hasta el 12% de exceso de oxígeno. Con esto, con este conocimiento podemos afrontar ahora la segunda parte, que es cómo vamos a medir las emisiones.